el alma, la a pensar, si Dios no me habla, es a veces porque tenemos un corazón tan duro, hermano, que ya no sentimos, hermano, esas punzadas, hermanas, del Espíritu Santo que nos habla. Alguien, y yo no sé si cuando la primera vez que usted fue salvo, asistió a una iglesia y alguien predicó, ¿verdad?, la palabra de Dios, el pastor no sabe de su vida de usted. Y si es primera vez que lo invitaron, oye, ¿tú le contaste al pastor de mi vida? Y uno se queda así, no, es simplemente, hermano, que el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿sí? Entonces, hermano, si usted, como el cristiano, hermano, empezamos a caminar con Dios, pero llega un momento que lo hacemos rutina y ya no tenemos, hermanos, a veces esa punzada de que Dios nos habla. Y Dios nos habla a cada uno de diferentes maneras, hermano, en su situación que usted está viviendo. Muchas veces, ¿verdad?, en su situación, a lo mejor económicamente, cuestión a veces de su matrimonio, de sus hijos, en cuestión de su salud, pero el Espíritu Santo, hermano, nos habla, hermano. Por eso vemos, ¿verdad?, en el versículo número 4, ¿verdad?, 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les hace que hablase. Aquí vemos, hermano, que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo predicando la palabra de Dios. Y hermano, me acuerdo, hermano, en el Instituto Bíblico nos decían esto: tú puedes tener mucha elocuencia, puedes tener mucho conocimiento, pero si el Espíritu Santo no está contigo, no vas a convencer a la gente, porque el que convence a la gente es el Espíritu Santo, no son tus palabras. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hermano, si usted y yo ya no sentimos esas punzadas, hermano, ese aturdimiento, hermano, esa herida a veces que Dios nos habla a través de su palabra, hermano, es un foco rojo, hermano, que debemos ver. Porque muchas veces nosotros venimos y nos quedamos bien dormidos, ¿verdad? Ya nos vemos como una rutina. Algo está fallando, hermano. O su pecado, su indolencia, que ya no tiene ese amor por Dios. ¿Y qué tiene que decir, hermano? Mira, hermano, cuando usted y yo vengamos a la iglesia, siempre debemos de venir, hermano, pidiéndole a Dios, Dios, háblame a mi corazón. Y nosotros, hermanos, como padres, tenemos que nosotros pedirle a Dios que Dios le hable a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Sí me explico, hermano? Esto es, hermano, nuestra lucha es espiritual y tenemos que pedirle, ¿verdad? Si usted tiene un problema con su matrimonio, pues háblele ahí a Dios, Dios, habla al corazón de mi marido, cabezón duro, ¿verdad?, que no entiende. Y hermano, usted diga, Dios, háblale a mi esposa, ¿verdad?, que es bien enojona, ¿verdad?, que es bien chismosa, háblale al corazón. No, no es cierto, hermano, ¿verdad? Pero sí debemos pedirle, hermano, que Dios prepare nuestro corazón y que Dios nos hable, hermano, ¿sí? Aquí vemos, hermano, que ellos se compungieron porque sabían que estaban en un error. Cuando Dios, hermano, nos habla a través de la predicación, es porque el Espíritu Santo nos hace entender que estamos en un error. No sé si le ha pasado, pero cuando usted viene completo con su esposa o hay un problema con sus hijos y de repente la predicación le habla y Dios le dice, arregla la cuenta con tu familia, con tus hijos, perdona, y híjole, oh, no quiero. Pero Dios nos da, hermano, ¿qué? Nos está compungiendo la palabra de Dios, el sermón, hermano, la predicación. Pero es cuando tenemos un corazón contrito, humillado. ¿Sí? Seguimos más adelante y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vemos ahí, ¿verdad?, la pregunta que hacen, ¿verdad?, que necesitaban, ¿qué haremos? Y hermanos, muchas veces, hermano, nosotros debemos, hermano, cuando Dios nos habla en nuestro corazón, hermano, pedirle en ese momento, cuando se está predicando, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero que me hables, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Quieres que haga ese cambio? Y una de las cosas que dice que hicieron, Pedro le dijo, la respuesta dice, arrepentíos. Cuando una persona, hermano, cuando un hermano que viene a la iglesia, escucha la predicación, y es compungido, va a tener un deseo de decir, ¿qué voy a hacer? Pero si usted viene a la iglesia, se le predica, y usted sale y no hay un ¿qué voy a hacer ahora?
hermano, créame que de nada sirvió que viniera usted, porque venían con un corazón duro. Cuando una persona tiene un corazón contrito y humillado, humilde, va a decir, ¿qué voy a hacer, Dios, ahora? Y no sé si le ha pasado, hermano, pero cuando usted viene con un problema en la iglesia, viene cargando un problema en su casa, su trabajo, usted viene a la iglesia y viene pensando, Señor, no sé qué voy a hacer, Señor, ¿qué hago, Señor? Dime, muéstrame. Y usted viene a la iglesia, ¿verdad? Y ya Dios le habla y sale. ¿Y qué dijo? Voy a hacer esto, Dios me habló. ¿Sí ha pasado eso, hermano? ¿Verdad que sí? Y se resolvió el problema. Pero es el Espíritu Santo que hace la obra porque uno le está pidiendo al Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Y para poder decir, ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer? Se necesita un corazón humilde. Porque muchas veces no tenemos un corazón humilde, hermano, por eso no podemos decir qué haremos, sino que, ¿qué me van a enseñar a mí? Tenemos un corazón soberbio. Necesitamos, hermano, nosotros tener un corazón humilde de reconocer y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? Porque aquí le pregunta, ¿verdad? Aquí la pregunta le hacen a Pedro, ¿qué haremos? Y nosotros le podemos pedir así a Dios, hermano, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Jóvenes, ¿verdad? Si andas noviando, vas a tener una noviecita, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga, Señor? O vas a tomar una decisión de ir, ¿verdad? A un instituto bíblico, a una carrera, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? O estás en un dilema de tomar un trabajo o otro trabajo, Señor, ¿qué hago? ¿Quieres que tome ese trabajo, Señor? Dependencia de Dios, hermano. Y cuando necesitamos dependencia de Dios, reconocemos que somos un corazón humilde y necesitamos de Él y sin Él no podemos hacer nada. Por eso le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. Híjole, no voy a llegar hasta el 42 yo creo, pero bueno, vamos a intentarle. Dice aquí, hermano, Pedro les dijo, hermano, con una autoridad, da respuesta. Eso quiere decir, hermano, que cuando usted viene con un corazón humilde, sencillo, hermano, Dios le va a dar una respuesta a su problema. ¿Cómo? No lo sé, pero de que Dios responde, Dios responde. Usted viene con un corazón bien entristecido, bien dolido, y sale y usted dice, a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Por eso es bueno venir a la iglesia, porque Dios nos fortalece a través de su palabra, y seguimos adelante, hermano. Por eso Pedro les dijo, arrepentidos, le da una respuesta, hermano. Dios siempre nos va a dar respuestas en las situaciones tan difíciles a veces que nosotros no sabemos qué rumbo tomar o qué hacer. Dios nos va a dar las respuestas, hermano. Pero acuérdense, siempre con un corazón humilde, sincero, hermano. Entonces vemos, hermano, que aquí Pedro le dice, arrepentíos y bautícese. Hermano, una de las cosas, hermanos, que uno tiene que entender cuando uno también va a predicar el evangelio, hermano, uno no es el que predica, tiene que uno ser lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que convenza a las personas. Como les comenté, cuando estaba en el Instituto Bíblico nos decía, lo más importante es que tú estés lleno del Espíritu Santo, que tengas una buena comunicación con Dios, que estés una buena relación con Dios, y Dios va a hacer lo demás. Dios va a convencer a la gente, tú no lo vas a convencer, va a ser Dios. Y hermano, es algo que el Señor Jesucristo lo dijo. Mire, vayamos al libro de Juan. Juan capítulo número 16. Juan 16, versículo. Ya un versículo que ya se lo saben muchos a veces hasta de memoria, pero es bueno recordar todo esto, hermano. Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá, ¿qué, hermano? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberé más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, hermano, vemos que el que va a convencer, hermano, a las personas, ¿quién va a ser? El Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros andamos en la carne. Y ni a nosotros mismos nos convencemos a veces, ¿verdad? Leemos la Biblia y ni me convence, ¿verdad? Hermano, muchas veces, hermano, necesitamos, hermano, ser lleno del Espíritu Santo y pedirle, ¿verdad? Cuando usted va a ver un familiar y le va a hablar de Cristo, hermano, que no sea usted, que sea el Espíritu Santo que le dé dirección. Bueno, ya, vamos a seguir adelante, si no.
Bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que entonces que el Espíritu Santo, hermano, fue el que convenció a esta gente que estaban escuchando, ¿verdad?, el sermón del apóstol Pablo. Fue el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos eso entender, hermano. Siempre, ¿verdad?, entender esto. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese. Bueno, ahorita vamos a ver. Arrepentimiento. El arrepentimiento describe lo que es venir de Dios. No puedes volver hacia Dios sin alejarte de las cosas contra las que están en contra de Dios. Entonces, arrepentimiento es cambiar de una perspectiva. El arrepentimiento en el arrepentimiento debe haber un corazón contrito y quebrantado. Ellos se arrepintieron, hermano, porque sus pensamientos de ellos eran que Él no era el Mesías. Y ellos no entendían y decían: no, Jesús no es Dios, aunque ya lo habían demostrado por cuanto había hecho, ¿qué, hermano?, milagros, y por cuanto Él había resucitado, y ¿a quién? A Lázaro. Aún así no creían que era Dios. Pero ahora, cuando Pedro, hermano, es usado por el Espíritu Santo convence, y Pedro les dice: se tienen que arrepentir, su pensamiento que ustedes pensaban que estaba bien, tienen que voltearse y tomar otra dirección para que ustedes comprendan que ahora Cristo es el Mesías. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos de arrepentirnos, hermanos. Gracias a Dios que ya nos arrepentimos, ¿verdad?, para ser salvos. Pero muchas veces también nos tenemos que estar arrepintiendo cada rato, hermano. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien. Y no es cierto. Tenemos que cambiar de dirección. Híjole, la estoy regando. ¿Y cómo vamos a saber cuando estamos bien o cuando estamos mal? Cuando usted viene a la iglesia, escucha la predicación, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta y Dios dice: tienes que arrepentirte, tienes que tomar otra dirección. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y no se enojen, hermana, pero, por ejemplo, si usted tiene su pensamiento de usted es que en su casa la que manda es usted y no su esposo, pero en la Biblia dice lo contrario. ¿Qué tiene que usted tomar, hermano? Hermanita, tiene que tomar una dirección, ¿verdad? De decir: no, híjole, sí estoy mal. Entonces toma una dirección y dice: ni modo, tengo que obedecer lo que dice Dios. Y Dios dice que las mujeres deben de sujetarse a sus esposos. O sea, se tiene que arrepentir. Si tú tienes ese pensamiento. Pero hay muchas hermanas que no se arrepienten, que siguen igual. Tienen que cambiar de dirección. ¿Sí me explico, hermano? Sí, bueno, no se enojen, hermana. Entonces, el arrepentimiento es eso, ¿verdad? De tomar otro rumbo. Yo pensaba que esto era así, pero no es así. Toma otro camino. Sí, joven, por ejemplo, el noviazgo, ¿verdad? En el mundo, ¿qué hace el noviazgo? No, pues puedes agarrar a la muchacha, abrazarla, besarla y andar con ella para arriba y para abajo. Por eso es el mundo. Pero cuando vienes a Cristo, ya la palabra de Dios te dice, ¿verdad?, que debes de tener mucho cuidado. Ya a través de la Biblia, a través de la enseñanza, ya nos va enseñando qué es bueno y qué no es bueno. Por ejemplo, antes, ¿verdad?, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo al principio, cuando fui salvo, pues para mí era algo normal, pues ya me conoce mucho, hermano, ¿verdad?, que soy muy súper amigo yo, ¿verdad?, muy cuate, me llevo con cualquiera. Pero entendí que tenía que tener mucho cuidado con mis amistades. Dice la Biblia, ¿verdad?, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces para mí era, pues no pasa nada. Ese era mi pensamiento. Y yo era bien testarudo, bien cabezón, y ahí seguía teniendo mis amistades mundanas. Y sabían que no me hacían bien, porque yo era mal hablado y luego en el barrio mal hablado, no, pues no iba a cambiar nunca. ¿Sí me explico, hermano? Tuve que tomar una decisión de decir: no, tengo que tener mucho cuidado. Ya les hablé a Cristo y ellos no quieren, me tengo que alejar, porque me van a destruir tarde o temprano yo mismo, por no arrepentirme de dejar lo que yo pensaba que estaba bien. ¿Sí me explico, hermano? De mis amistades. Entonces, hermano, tenemos que nosotros tener mucho cuidado en el arrepentimiento de nosotros, hermano. Yo no sé, hermano, en qué parte usted no se ha arrepentido de su vida todavía. Ya es algo, gracias a Dios.
pero en algo que todavía a usted le está costando trabajo. Y Dios una y otra vez y uno no quiere. ¿Por qué, hermano? Porque se necesita un corazón contrito y humillado. El arrepentimiento se necesita un corazón contrito y humillado. Sigo más adelante, hermano, y dice, y bautícese cada uno de vosotros. Aquí vamos a entrar un poquito en, dice mucho, controversia, ¿verdad? Hermanos, muchos dicen, por ejemplo, muchos cristianos dicen que tienes que bautizarte, tienes que ser salvo y bautizarse para que puedas ser, ¿qué? Salvo. Muchos dicen así. Y una vez fui a ver una persona, y le cuento el chisme, ¿verdad? Fui a ver una persona, hermano, y entonces una de sus amistades de esta persona es cristiana. Entonces fui y le hablé de Cristo y todo. Bueno, no le hablé de Cristo, ella era salva, ¿verdad? La hermanita, pero estaba enferma. Entonces fui a alentarle, darle palabras de ánimo a través de la palabra de Dios. Y de repente ya terminé la enseñanza y todo. Y sale su hija, la que es cristiana, pero una cristiana evangélica. Entonces agarra y me dice, hermano, pero mi mamá no se ha bautizado, hermano. Se me hace que no va a ir al cielo. Sí, me explico. ¿Sí le ha llegado a pasar eso? Entonces yo dije, bueno, esta no va a entender ahorita. Pero le digo, no se preocupe, hermana, su mamá es salva, ella es salva por fe, no por obras. Pero a la hermanita, más antes yo ya le había dicho acerca del bautismo, que el bautismo es un paso de obediencia. Ahora, de aquí se agarran muchos este versículo. ¿Sí me explico, hermano? Dice aquí, pero arrepentidos, y dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Y muchos dicen, es que no puedes ser perdonado no nada más por arrepentimiento, tienes que bautizarte, es lo que muchos dicen. Ahora, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no mencionó ahí el bautismo. ¿Sí me explico? Ahora, yo le dije una vez a otro hermano también, le dije, el bautismo no es para salvación, es simplemente una manera de obedecer a Dios, le digo, porque sería algo que no congruente de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, estaban los dos malhechores. Un malhechor le pidió a él ¿qué? Salvación. Y Cristo no le dijo, bueno, espérate, me aceptaste, creíste en mí, espérame tantito, te voy a bajar de la cruz, ¿dónde hay agua? Y te voy a bautizar, vámonos. ¿No, verdad que no? Él lo salvó, fue por fe. No le dijo, no, híjole, ya no se va a poder porque no te puedo llevar al cielo porque como no te bautizaste, porque no guardaste los mandamientos, porque no guardaste los sacramentos, entonces no vas a poder ser salvo. ¿No te portaste bien? Lo siento mucho. No. Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Necesitó bautizarse? No, simplemente creer. Ahora, también fuera algo tan, diría yo, a lo mejor un Dios, ¿verdad?, que hace acepción de personas, posiblemente, podemos verlo de esa manera. Porque, ¿qué hay de esas personas que están en el hospital, hermano? Que se le habla de Cristo y ya están a punto de morir. Espérame, eres salvo, bueno, aceptaste a Cristo, pero ni modo, no te bautizaste, no vas a ser salvo. Pobre de esas personas que ya están a punto de morir, hermano. El ejemplo perfecto nos lo dio Cristo, que a punto de morir, Él pudo ser salvo sin el bautismo. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, todo ha sido por fe. Mire, vayamos al libro, mire, aquí mismo, Hechos 5:31. Aquí ya menciona otra vez Pablo que es por fe. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de
Se da cuenta, nomás pone la palabra arrepentimiento. Es muy importante el arrepentimiento. Y Dios lo dijo desde el principio, el Señor Jesucristo, que tenía que haber un arrepentimiento. Ahí mismo, 10:43, Hechos 10:43. Hechos 10:43. Dice la palabra de Dios, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, dice, ¿tienen que ser bautizados? No, recibirán perdón de pecados por su nombre. Simplemente para ser salvo, hermano, necesitamos arrepentimiento, creer en él. Hechos 13:38, Hechos 13:38, ahí mismo. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, solamente a través de la fe, de poniendo su fe en Cristo. Y sabemos, ¿verdad?, lo que dice, ¿verdad?, el libro de Efesios 2:8, ¿verdad? No por obra para que nadie se olvide, por fe sois salvos. Vayamos al libro de Gálatas capítulo número 3. Gálatas 3, versículo 8 al 9, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Simplemente para salvación necesitamos simplemente, hermano, fe. Ahora, mismo Lucas escribió Hechos y Lucas, vayamos a Lucas capítulo número 24, versículo número 47. Él mismo dijo esto: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermano, podemos entender entonces que la salvación simplemente es a través de Jesucristo por fe. Es por fe, no es por obra, no es por guardar la ley tampoco. Ya lo vimos, ¿verdad? Vayamos si quiere al libro de Gálatas capítulo 3, 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Entonces, hermano, la salvación no depende del bautismo, depende de quién, de Cristo, de poner nuestra fe en Cristo. Ahora, vamos un poquito nomás así repasada del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? En Romanos capítulo número 6, Romanos 6, versículo número 4. Bueno, desde 6:1, vamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues claro que no, ¿verdad? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para gloria del Padre, así mismo también nosotros andemos en vida nueva. Por eso cuando uno se bautiza, ¿verdad?, el pastor dice: yo te bautizo, ¿verdad?, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, a muerte, sepultura y resurrección para andar en vida nueva. ¿Me explico, hermano? Es simplemente un acto de obediencia. El bautismo es algo que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ok, vayamos más adelante. Colosenses. Bueno, le estoy dando esto, hermanos, para que si usted tenía duda, espero que se le quite la duda, ¿verdad? No por lo que yo diga, sino porque dice la Biblia, hermano. Colosenses 2:12, dice aquí la palabra de Dios. Bueno, desde el 11, dice: en él también fuiste 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante, ¿qué, hermano? La fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Simplemente, hermano, el bautismo es, ¿verdad?, simplemente que nosotros estamos simbolizando que hemos
muertos, ¿verdad? También al pecado, pero resucitamos a través de Cristo para andar en vida nueva, diferente, un cambio total. Y vayamos en Primera de Pedro, con esto voy a terminar esto del bautismo. Y Primera de Pedro 3:21, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. En paréntesis, ¿verdad? Bueno, si lo leemos y quitamos el paréntesis, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Si no leemos el paréntesis. Y entre paréntesis pone, ¿por qué el bautismo? Dice, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no quita la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo nos ayuda para que tengamos una buena conciencia. ¿Para con quién, hermano? Para con Dios. ¿De que estamos obedeciendo a quién? A Dios. Si, hermano, si usted no se ha bautizado, arregle su vida para tener una buena conciencia. ¿Con quién? Con Dios en obediencia. ¿Sí me explico, hermano? O ya los cuatrapié. ¿Sí? Entonces, hermano, de una u otra manera, si usted quiere tener una buena conciencia con Dios, estar en buena comunión con Dios, si usted ya es salvo, pues bautícese. ¿Sí? El bautismo no quita inmundicia. Hermano, si uno se baña, ¿y a poco se le quita la mugre? Ni la mugre se nos quita ¿verdad? No se nos quita la mugre. Y nos echamos jabón y nada. Imagínate que va a quitar el bautismo los pecados. No, hermano. Simplemente, ¿verdad? El único que nos puede salvar es Jesucristo por la fe, por lo que Él hizo, su muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Bueno, sigamos adelante, hermano, porque si no me quedo acá. Bueno, quería decir esto porque hay un poco de controversia con muchos, ¿verdad? Seguimos adelante, dice, Pedro le dijo, arrepentido bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, voy a decir otra cosa, es que a veces me saltan las liebres, hermano, ¿ok? Miren, hay unos que le llaman, no sé cómo se llaman este grupo, no son mesiánicos, no me acuerdo cómo se llaman, no me acuerdo de estos hombres cómo se llaman, pero ellos dicen, sacan de este versículo, dicen, ¿ustedes cómo se bautizan? La otra vez me encontré a uno, allá en La Libertad, ganando almas, me encontré uno. Y me dice, ¿ustedes cómo se bautizan? Le digo, pues como mandó el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Y él dice, no. Nosotros nomás nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque me mostraron este versículo. Pedro les dijo, arrepentido bautice cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Pero yo les dije, mire, ahí está diciendo Pedro, como mandó el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico, hermano? Eso es lo que está diciendo. No, tiene que ser nomás en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, Dios lo mandó, que uno se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, le digo, no, mire, ahí lo que quiere decir Pedro es eso, como mandó el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, como Él lo ordenó. ¿Sí me explico, hermano? Bueno, ¿por qué lo dije eso? Por si a alguien le salga por allá uno de esos tipos de personas. No sé cómo se llaman, hermano, no sé cómo se llaman, pero ellos nomás creen que siguen tan enredados, hermano. De repente, que en nombre de Jesucristo, luego dicen, tenemos que, aquí mismo en la doctrina. Por ejemplo, dicen en esto, mire, ya me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Aquí, hermano. 42, vamos a llegar ahí, pero quiero adelantar un poquito. 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ellos dicen, nosotros tenemos que nomás obedecer lo que dijeron los apóstoles. ¿Y lo que dijo Jesucristo? No, nomás lo que dijeron los apóstoles. Le digo, pero los apóstoles, ¿de quién aprendieron? No, pero es que, le digo, no. Es que Cristo los mandó a ellos, entonces tenemos que obedecer lo que digan ellos. Pero Cristo les dio cierta autoridad que se tenía que hacer. Las doctrinas eran de Cristo. Y ellos siguieron la doctrina de Cristo, los apóstoles. Y ahorita vamos a ir viendo un poquito más adelante, hermano. No me da tiempo, ni modo, pero seguimos. Dice, nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don. Un regalo
de Dios. Hermano, de otra manera, Dios nos ha dado regalos, dones, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de dones a través del Espíritu Santo. Usted tiene un don. No me voy a meter ahorita en los dones, pero vaya y busque el libro de Romanos. Y vimos la otra vez también en Corintios acerca de los dones, ¿sí? Que muchos dicen, no, yo quiero el don de hablar en lenguas, ¿no? Y hermano, hay dones de dar, dones de servir. Y eso nadie quiere hacerlo, ¿verdad? Pero hay dones, hermano, que Dios nos da a través del Espíritu Santo, nos guía y nos dice qué tenemos que hacer. Pero bueno, en otra ocasión daremos, o si lo damos, hermano. En otra ocasión mejor. Seguimos 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces vemos, hermano, que la salvación, hermano, que da aquí, que está dando nuestro Señor Jesucristo y que el apóstol Pablo está predicando, es para todos, hermano. No hay excepción de persona. ¿Por qué, hermano? Porque ellos, como era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el escogido, se sentían que nada más era para ellos. Pero Dios, Jesucristo dijo en Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree, para todos, hermano. Entonces, ahí como que no les cayó bien, ¿verdad? Por eso dice, y para todos los que están lejos. Ahora, también se refería también a muchos, ¿verdad? Que como comentamos, ¿verdad? En el día del Pentecostés, muchos venían de diferentes lugares. ¿A qué? A poder escuchar, ¿verdad? Bueno, más que nada a estar en el día del Pentecostés. Y ahí cuando escucharon ellos la palabra de Dios, el evangelio que predicó Pedro, hermano, el evangelio que predicó Pedro. Y hermano, si algo podemos rescatar de esto, hermano, es el poder del evangelio, hermano, que hace. Cambia, transforma, convierte, redarguye. Ese es el poder del evangelio. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? En el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y hermano, el evangelio es poder de Dios, hermano. Mira, lo podemos ver. Usted aceptó a Cristo. ¿Usted cómo era? ¿Y cómo nos ha cambiado? ¿No es poder o no es poder? Si usted era una hermana chismosa, ya no chismea tanto, ¿verdad? Es poder de Dios. Si usted era una hermana que peleaba cada rato con su marido, que le gritaba a su marido, ¿no es poder de Dios que ya no es maldiciente, que ya no se enoja tanto? Es poder de Dios. Es el evangelio, hermano. Pero para eso primero uno tiene que aceptar ¿a quién? A Cristo. Y empieza Dios a transformar. Es el evangelio el que cambia, el que transforma. ¿Sí? Entonces el evangelio tiene mucho poder, hermano. Por eso es necesario. Si usted tiene un amigo o un papá o un tío borracho, marihuano, golpeador de mujeres, mujeriego, hermana, si tiene un esposo mujeriego, y ore por él, háblele de Cristo y Dios va a cambiar a ese hombre, a esa persona, porque el evangelio tiene poder, hermano, para cambiar. Si tiene un hijo rebelde, cabezón, testarudo, háblele el evangelio, ore por él y hermano, Dios va a cambiar. Pero le voy a decir algo, hermano, no va a cambiar al tiempo que usted quiere y yo quiera. Hermano, si nosotros ya conocemos a Cristo, ya muchos tenemos 20 años, me pongo a mí de ejemplo, y todavía andamos batallando. Y queremos que alguien que aceptó a Cristo, que ya luego ya sea casi Jesucristo. No, pues no, si usted ni lo es y quiere que otro ya sea así. Pero muchas veces así somos. O sea, nosotros porque ya tenemos 5, 6, 7, 8, 10 años de ser salvo, y ya le hablamos a uno de Cristo y todo, no, que acepte a Cristo, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, hermano, se me hace que no fue salvo porque no viene a la iglesia. Hermano, si usted a veces ni quiere venir a la iglesia, menos los jueves, quiere que el que le habló de Cristo ya ande ganando alma, que ya predique y que haga esto y que haga el otro, que su vida cambie. Porque muchos tienen esos pensamientos. Disculpe, hermano, pero lo tengo que decir, muchos cristianos tienen este tipo de pensamientos. Como usted ya es bien santurrona, ya quiere que el que usted le habló de Cristo también ya. ¿Oraste? ¿Leíste tu Biblia? O sea, hermana Pérez, hermana, usted ya tiene 7 años, 20 años, pues usted ya creció. Pero él apenas nació. Un niño que nace a poco ya anda corriendo. No, tiene que ser un proceso, hermano, tenga paciencia. Pero de que Dios, el evangelio tiene poder, va a ir cambiando, va a ir transformando, hermano. ¿Por qué lo dije? No sé, pero lo tenía que decir. ¿Ok? Seguimos más adelante, hermano. Dice, asume, ¿no?
Mi esposa sabe por qué hago esto, ¿verdad? Seguimos versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Wow, hermano, vemos aquí, hermano, que como Pedro, por cuanto era pues, su gente judía, tenía ese deseo de que se arrepintieran, da ese llamado, da esa insistencia de que se arrepintieran, hermano. Por eso dice, con palabras les testificaba y les exhortaba, les animaba. Sé salvo. No somos a veces nosotros así, hermano. Yo me acuerdo, hermano, con mi papá. Hijo, por favor, busca a Dios, busca a Cristo. Y nosotros, aquí nos entraba, acá nos salía, y nos íbamos a la discoteca, nos íbamos a los bailes, nos íbamos a andar de pachanguero. Y ahí estaba mi papá siempre, insistiendo, nos rogaba, nos exhortaba: hijo, busca a Dios. Y yo, no, déjame ver mi vida loca. Hasta que Dios me tuvo que zarandear, ahora sí tuve que entender. Como muchos de aquí, ¿verdad? Yo creo que la mayoría que estamos aquí fue porque Dios nos tuvo que dar una buena zarandeada. Porque si no, no entendemos, hermano. Bueno, joven, si tú no eres salvo, sé salvo mejor. No esperes que Dios te dé una buena zarandeada. Te lo digo por experiencia. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer a lo que aprendemos aquí de Pedro, hermano? Él, hermano, les testificaba y les exhortaba. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos piensan, exhortar es de regañarlo. No, hermano, espérese, tranquilo. No, es animarlo. Busca a Dios. Acércate a Dios. Pero, hermano, si tenemos mal testimonio, ¿se va a acercar? Nosotros le vamos a hablar de que, oye, primo, mira que Cristo te ama y todo eso. Y si andamos peleados con el tío, con la tía, va a decir: tú me vienes a hablar de Cristo y mira cómo eres. Tú me vienes a hablar de amor, tú me vienes a hablar de perdón, y ni perdonas a mi tía, ni perdonas a esto. ¿Sí me explico, hermano? No, hermano, tenemos que hablarles, hermano, pero también a veces con nuestra manera de vivir, de poder a ellos exhortarles con nuestra vida. Decirle: mira, Dios te ama, Dios me transformó, Él te puede cambiar también a ti. Hermano, mire, ya con esto voy a terminar, ya no me voy a quedar hasta ahí, hermano. Ni modos, no. Ya el siguiente jueves vamos a ver sobre esto, hermano, de la iglesia, ¿verdad? De lo que fueron bautizados. Cuando fue el COVID, hermano, yo le hablé a mi primo, yo le hablé de Cristo. Cuando murió mi papá, ¿verdad? Cuando fuimos a Veracruz, mi primo, bueno, voy a contar mi pecado, hermano, ¿eh? A veces cuento mi pecado, bueno, yo con mi primo me iba a tomar. Él es mayor que yo. Bueno, era porque ya murió, ¿verdad? 22 años, creo, más o menos mayor que yo. Entonces, hermano, pues ya saben los que tienen primos grandes, ¿qué hacen? Nada más inducen, ¿verdad?, a los primos más pequeños a la drogadicción y al alcoholismo. Y entonces, pues, con mi primo, pues me iba, ya sabe, a andar de parrandero, hermano. Ahora, él tenía un cargo, él era regidor. Entonces, pues ya sabe, hermano, pues ganaba bien. Y él me sonsacó. Bueno, ya era tremendo yo, ¿verdad? Pero me sonsacaba más de lo normal. Y mi papá me decía: no te juntes con él. Pero pues mi primo: no, vente para acá, primo. Y pues tenía carro. Pues vente, vamos para allá, primo, vamos para acá. Y pues andaba con el primo. Él sabía cómo era yo de tremendo. Y por eso me decía, porque le digo: no, es que tengo que ir a la iglesia, porque mi papá: ¿a qué vas a la iglesia, hombre? Si tú eres un diablo, dice. Así me decía mi primo. ¿Sí me explico, hermano? Y yo le digo: sí, es cierto, ¿va? Pero yo le digo: no, ya no. Ya, hombre, déjalo, hombre, ya, hombre. Yo hablo con tu papá, yo hablo con tu papá. Y a veces llegábamos de noche. Y luego mi primo, como era abogado, metían a la cárcel a ciertos primos y algunos de mis hermanos, que no voy a decir su nombre, y como era regidor, pues los sacaba de la cárcel. Entonces, mi primo nos conocía, mi hermano, bien. Sabía de qué pata cojeaban y cómo eran.
Pero cuando él supo, hermano, que nosotros fuimos salvos, mi papá le decía, no, Abraham, Elías, Felipe, aceptaron a Cristo, ellos están, y ya le decía de nosotros, dice, qué bueno por mis primos. Y él andaba mal, y muchas veces, hermano, cuando yo iba a Veracruz, yo platicaba con él, y se acordaba él porque él me invitaba el chupirul, ¿no? Y me invitaba, vamos a la fiesta, ¿no? Y yo le decía, no, primo, ya no. Oh, ¿por qué? ¿Te pegan a tu esposa? Le digo, no, ya soy cristiano, ya, eso ya no. Ah, hombre, pues nomás acompáñame. Le digo, no, primo, gracias. Pues ya sabía que acompañado era seguro que iba a ser su relajo por ahí. Digo, no, no. Entonces ya no me juntaba con él. Cuando bajaba siempre me decía, ya después se dio cuenta que pues no, que nomás yo nada. Entonces, hermano, antes que él muriera, hermano, yo estuve orando muchos años por mi primo. Yo estuve orando por mi primo muchos años. Antes que muriera mi papá, Dios me permitió ir a ver a mi primo. Su esposa, bien católica, dice que le llevó al sacerdote para que se arrepintiera, para que hubiera un perdón entre su esposa y él. Sus hijos, como me conocían, me dicen tío, y me dicen, tío, ves a ver a mi papá. Fui a verlo con mi hermano Elías. Y hermano, cuando llegamos, su esposa estaba llorando, su hija, porque había un conflicto de años que no se podían hablar. Le hablé de Cristo, hermano. Fue salvo. Estaba llorando. Y le dije, primo, tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a tu esposa. Arregla con tu esposa. Y le pidió perdón a su esposa, a su hija. Y hermano, su esposa, su hija, llore y llore. Se quedaron impactados. Dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo es que llegaste tú? Y mira, mi primo fue dócil. Era muy duro y contigo, con tu hermano, mira, es el Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? Porque yo tenía años orando por él. No fue de la noche a la mañana, hermano. Yo tenía años orando por mi primo. Y sigo orando por primos, por tíos, hermano. Por amigos que no son salvos, hermano. Yo sigo orando. Y Dios va a poner el tiempo y el momento adecuado para que le hablemos de Cristo. Pero también en nuestros testimonios. ¿Sí me explico, hermano? Él sabía que yo ya no andaba en esos lugares donde yo antes andaba con él. Sabía que yo ya tenía una buena esposa, una buena familia. Él sabía de eso. Es importante, hermano, hablarle de Cristo, pero también tener un buen testimonio. Porque el Espíritu Santo va a hacer lo demás. ¿Sí me explico, hermano? El Espíritu Santo va a convencer, hermano. Y espero que esto nos ayude y nos aliente a seguir adelante. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre mío, perdóname si es cierto, Padre mío, porque muchas veces, Señor, testificamos. Pero a veces nuestra manera de vivir no es recta delante de ti, Señor. Y perdóname, Señor, porque también muchas veces venimos delante de ti, Señor, a la iglesia y no sentimos, Padre mío, esa punzada que tú, Padre mío, traes